Es un gusto saludarles de nuevo y compartir juntos la palabra del Señor en este día especial de exaltación del nombre de Jesucristo. Aunque ya hicimos la lectura en Génesis 18 para hablar del tema un intercesor como Abraham, permítanme citar también del mismo capítulo 18 unos versos más adelante de lo que hemos leído, cómo Abraham intercede ante el Señor por Sodoma. El versículo 17 dice: Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. El Señor es el juez de toda la tierra. Y al Señor no le podemos decir ¿por qué haces esto? Él tiene todo el poder, toda la autoridad sobre su creación. Pero la esperanza de los que confiamos en Dios es que Él tiene mayor misericordia por encima de su propio juicio. Él es el Dios de toda la tierra. Y he sentido hablar del tema de los intercesores o de la intercesión, tomando como parámetro la historia de Abraham y el personaje de Abraham. Hace unos 7, 8 años supe la historia de un médico misionero en África, en Liberia, que resultó afectado del virus del ébola, igual que una compañera de misiones enfermera. Lo cierto es que ellos, por estar atendiendo a las personas enfermas del ébola, fueron contagiados y se vieron en gravedad a punto de morir. Los tuvieron que llevar a los Estados Unidos y allí se luchó bastante para salvarles la vida. Lo cierto es que la iglesia, no solo de ellos, sino la iglesia en general, empezó a clamar al Señor porque guardara la vida de estos misioneros. Ambos habían sido contagiados por ese mortífero virus mientras atendían los pacientes en África Occidental. Después de mucho luchar, la iglesia intercediendo durante semanas y semanas, el virus no tenía cura para ese tiempo. No había tratamiento. Y las infecciones de ese virus llevan hasta el 90% de los casos en que las personas mueren. Lo cierto es que después de un tiempo, estos dos misioneros se recuperaron. Y cuando él salía del hospital, dijo algo así como esto: es el día más feliz en mi vida, porque he renacido, gracias a las oraciones, al cariño, a la intercesión de la iglesia de Jesucristo que me ama. En este tiempo nosotros necesitamos mirar hacia Cristo. Necesitamos meternos de rodillas a orar, a clamar al Señor, como lo hizo en este caso Abraham. Abraham intercedió por Sodoma. Y sabemos qué pasó luego
sobre esta ciudad pecaminosa. No debemos quedarnos solamente nosotros diciendo, Señor, sálvanos, Señor, protégenos, sino que debemos ir ante el Señor para interceder ante otras personas. Y es que a medida que vamos conociendo cada día el amor de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, somos conscientes de nuestra responsabilidad de orar por los demás, no solo por nosotros, como acabo de decir. Y la Biblia nos dice que oremos ante Dios por otras personas. Por ejemplo, en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que en este tiempo de cuarentena que llevamos en nuestros hogares, hemos dedicado mayor tiempo a orar y a clamar a Dios por misericordia y a buscar el rostro del Señor. Y no debiera ser solo en un momento crítico como este, sino estar perseverando en la oración. Como dijo Pablo en Filipenses, orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses. También nos habla de interceder en oración por las autoridades, por nuestros vecinos, por las diversas situaciones que vive el mundo. Ante lo que vivimos ahora, los cristianos somos responsables de orar, de interceder ante Dios por su misericordia. Porque libre a tantas personas del contagio, porque consuele a otros, porque nos dé calma, nos dé paz y nos dé provisión. Mientras estamos en esta emergencia, debemos estar buscando el rostro del Señor en oración e intercesión. Nuestra mirada debe estar solo enfocada en Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra ejemplos maravillosos de hombres que clamaban al Señor y que causaron transformación ante cada prueba o peligro. Por ejemplo, en Jonás, sabemos la historia de Jonás. En Jonás 3:10 dice que fue cómo se movió el corazón de Dios. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino los hombres de Nínive, las personas de Nínive, y se arrepintió del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Cuando nosotros vamos en intercesión ante Dios, el corazón de nuestro Dios es movido a misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, vamos a enfocarnos en nuestro texto de hoy en Génesis 18 para conocer a Abraham como un intercesor. Ya lo vimos intercediendo unos versículos más adelante porque Dios detuviera el castigo, el juicio que venía sobre Sodoma. ¿Quién es un intercesor? ¿O qué significa intercesor? El diccionario dice alguien que media entre dos partes. Y en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual dice es la persona que tiene el deseo de orar por otra tomando su lugar. Otros relacionan el término intercesor con patriarca. El intercesor es alguien que se presenta ante Dios con un espíritu de humildad y se pregunta, se sincera ante el Señor, desnuda su vida ante el Señor, sabe de su condición. ¿Acaso, Señor, soy yo digno de que tú me escuches? Se confronta de su imperfección como humano. ¿Es posible que tú, Señor, siendo yo así, con estos defectos, fallándole a la gente, que me des tú una respuesta? Por eso la oración del intercesor no es una oración tibia, sino por el contrario, es de poder y conmueve los mismos cielos. ¿Cuadra su vida, su propia vida, con lo que Dios demanda de un intercesor? En el capítulo 17 de Génesis, encontramos que Abraham tuvo que con su familia, los varones de su familia, sus siervos, circuncidarse. Es cuando el Señor le visita y le dice que quiere hacer un pacto. Dios eterno hace un pacto y pide que
que él y todos los varones se circunciden. Y sabemos que en el pueblo hebreo esa era la muestra del pacto. No voy a hablar de la circuncisión. Y en el versículo 18 encontramos inmediatamente, en el capítulo 18, que es el que vamos a enfocar hoy en nuestro estudio, encontramos a Abraham descansando de lo que acababa de suceder. Un hombre de casi 100 años tuvo que hacerse la circuncisión. Y eso es algo doloroso. Así que él estaba herido, estaba doloroso, estaba cansado en la tienda, en su casa. Pero este capítulo 18 de Génesis nos brinda un hermoso panorama de cómo es que debe ser un intercesor, alguien que ama a Dios. Versículo 1, capítulo 18 de Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se encuentra mirando, recuperándose. Dice que en el calor del día, un día demasiado caluroso, quizás las 12 del día, la 1 de la tarde, está a la puerta de su carpa, de su habitación, está dolorido, está agotado, y Dios se le aparece. Así podemos sentirnos nosotros algunas veces, como ahora, agotados, tensos. A pesar de tener nuestra confianza en el Señor, hay cosas que nos agobian al estar aquí en esta cuarentena, al no saber exactamente cuándo termina. Algunos desesperanzados, otros quizás enfermos, anhelando una acción especial del Dios eterno. Y sucede algo especial. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él está descansando, pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que permanentemente tenía a Dios en su corazón, en su mente y en sus labios. Hablaba directamente con Dios, o Dios hablaba directamente con él. Y en medio de la situación que él está viviendo, Dios se le revela. Al verdadero intercesor, Dios se le revela. Dios se le muestra. Abraham vio a 3 varones, pero claro, él tardó un tiempo para comprender que era Dios mismo. Quizás cuando los vio les dijo adiós, que les vaya bien, pero algo le hizo ver que era Dios mismo visitándolo. El Señor comenzó a hablarle a su corazón. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una relación plena con Dios. Abraham estaba bien conectado a través de su vida pura que agradaba al Señor. Así que para empezar una vida de intercesión ante Dios hay que prepararse. Dios le va a sorprender. Dios va a hablarle a su oído. Oídos espirituales, desde luego. En Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, está hablando Jesús a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos mantener afinado, puro y santo el oído espiritual para cuando Dios nos quiera hablar. Usted necesita meterse en secreto con el Padre Celestial. Tener una vida constante de oración para que el Dios eterno se le revele. No es difícil distinguir a alguien que ora de quien, en cambio, no ora. El Señor visitó a Abraham en su propia casa. El intercesor es amigo de Dios. Y se hablan así, como sucede en la narración sobre Abraham. ¿Saben que hay personas adictas a la oración, pero no porque ellas oren, sino piden a todo momento que oren por ellas? Es como si
fueran a la farmacia y compraran una pastillita para la oración. Pero ellas por lo general no oran. No digo que sean todos, pero a veces entramos en eso. Debe anhelar que en la oración Dios visite su casa. Como lo hizo el Señor visitó la casa de Abraham. Dice en el versículo 2 que cuando él reconoció a los varones, que era Dios mismo, dice, los vio, salió corriendo. Se le olvidó que estaba herido, se le olvidó que estaba enfermo y corrió, hizo todo su esfuerzo por encima de las limitaciones que tenía en ese momento. Debemos ser reforzados en la oración. Este es un tiempo para buscar a Dios de nuevo. Es un tiempo para que volvamos al primer amor de la oración, para que reactivemos nuestra fe, para que nos fortalezcamos en nuestra vida espiritual. Cuando usted ora, Él le visita. Su casa es un lugar de oración. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa es casa de oración. El templo, a eso se refería. El lugar a donde la gente iba a buscarle y adorarle es casa de oración. Y también lo aplicamos a nuestra casa, a nuestro hogar. ¿Dios ha santificado su casa? Si es así, la comunión con Dios es fuerte en su hogar. Dios no se agrada cuando nuestra casa está contaminada. Cuando permitimos que personas que no aman, que no agradan a Dios, hagan parte de la casa. Y no estoy hablando de hablar a los no convertidos, sino de manchar la pureza que hemos recibido de Dios. Abraham recibió visión de Dios. Vio a los tres hombres. No dice que fueran ángeles en la narración. Inicialmente no lo detectó él, pero luego se dio cuenta que era Dios mismo. Cuando el intercesor, el que ama la oración, el que ama ir ante Dios por otros, es sincero, puede ver lo que Dios quiere mostrar. Recibe la visión de Dios. Alguien que no ora no puede tener visión de Dios. Y cuando sucede esto, esa persona muestra humildad. Muchos que fueron humildes en el servicio a Dios, quizás se han dejado dominar por lo carnal. Y se les nota. Han dejado el primer amor. Hay un alejamiento de Dios y de su casa, de las reuniones, de la búsqueda de Dios en congregación. Otras cosas han tomado ese lugar. Y quizás se han preocupado en asegurar su futuro. Eso es plausible. ¿Pero qué futuro? El futuro del cristiano es una relación con Jesús cada día mejor. Ese debe ser el futuro. O si no, pensemos un poco en Salomón. Él hizo una oración muy importante cuando dedicó el templo del Señor y dijo algo así como: dame, Señor, lo que yo necesito, porque mi riqueza eres tú, Jehová. El Señor sabe lo que yo necesito. Y si le pido que me dé lo que Él sabe, me dará lo que necesito, no me dará menos. Él no tiene que darme de más tampoco. Cosas que Él sabe que yo no necesito. Salomón, cuando pidió, lo hizo por cosas espirituales. Él dijo: dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y Dios le dio las cosas que Salomón pidió y las que no pidió también. Porque Dios pesa el corazón. Dios sabe nuestras intenciones. Si la herencia es suya, como dice la Biblia, Jehová, no debe tener problema. Dele el primer lugar al Dios eterno. Permita que su casa sea casa de oración. El que ama a Dios, el intercesor verdadero, adora a Dios.
Dice que salió corriendo y se postró ante estos varones, ante Dios mismo, en medio de su situación dolorosa. Abraham corrió, se plantó y pudo más su deseo de adorar a Dios que lo que él sentía en ese momento. Eso demuestra sencillez, humildad, deseo de buscar de Dios. Jesús, el arquitecto del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló y murió por nosotros en la cruz del Calvario, dándonos el mayor ejemplo de humildad. Versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. No solo fue a adorarle, sino que ofreció todo lo que tenía. Él reconoció que era Dios mismo visitando su casa. ¿Vive usted con humildad? Abraham practicó la humildad. Y dice: si he hallado gracia en tus ojos. Cuando somos humildes, Dios nos honra. Recuerden al centurión que le dijo a Jesús: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Y Moisés dijo: ¿quién soy yo para que tú muestres tanto favor a tu siervo? El verdadero intercesor tiene comunión con Dios. Abraham se siente dichoso de servir a los varones de Dios y les atiende lo mejor que puede. Y les ofrece descanso, les ofrece comida, les ofrece bienestar. El verdadero intercesor se sienta a la mesa con Dios. Recordemos la última cena. Los discípulos se sentaron muchas veces, pero quedó sobre todo esa última cena en la memoria y en la historia. Cada vez que usted se sienta en su casa y adora al Señor y levanta sus manos mientras está arrodillado, comienza a hablar con Él, luego a meditar con Él, leyendo su palabra, teniendo ese tiempo de dedicación en buscar el rostro del Señor. Es ahí donde entra la visitación de Jehová, el Dios eterno. Y Dios le susurra su voluntad en el oído, pero para eso debemos tener los oídos espirituales limpios, sin cera de la carnalidad. Y para ser amigos de Dios, hay que construir una amistad. Usted no puede ser amigo de nadie si no busca mantener esa amistad, esa relación íntima, dedicando tiempo. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, por eso habéis pasado, cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, esta es la parte que quiero destacar: haz así como has dicho. El verdadero adorador recibe permiso de Dios. Hay confianza. El Señor nos conoce. El Señor conoce su corazón. El Señor conoce mi corazón. Haz como has dicho. Cuando somos amigos de Dios, Él nos da confianza y seguridad. Es como que Dios les estuviera diciendo a Abraham: en las cosas que vas a hacer, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti abriendo puertas. Ve hacia adelante. Y nos lo dice también a nosotros, porque las cosas que van a hacer son para mi gloria, la de Dios. Cuando lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, como Abraham, que compartió todo, le entregó todo al Señor, y glorificamos a Dios y no nosotros, el Señor se agrada. Avancemos, versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. El verdadero adorador mantiene una relación íntima con Dios. Dios se agrada cuando lo que Él nos provee lo compartimos como lo hizo Abraham. Pero si al contrario, lo que Dios nos da lo compartimos con gente, como dije hace un momento, de la cual Dios no se agrada, estamos manchando las cosas divinas y puras. Por eso debemos orar siempre: Padre, no dejes que me manche. No comprometamos la pureza de nuestras vestiduras de la salvación con nada ni con nadie. No hay que hacer lo que hizo Judas cuando damos a Dios lo primero. Lo mejor, Él añade. ¿Y qué hizo Abraham? Ofreció lo mejor, y fue y buscó lo mejor, y preparó lo mejor, y abundantemente, sin reparos. Cuando demos para Dios, démoslo con calidad, con entrega, porque hay una intimidad con Dios y nos agrada hacerlo. Para ser un verdadero intercesor ante el Padre, debemos ser amigos de Él y cuidar con celo esa relación. El versículo siguiente, el 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Dios conoce su familia por nombre. Ellos no habían visto a Sara, aparentemente. Conocían el nombre de la esposa de Abraham. Y le preguntan por Sara. No solo Dios le conoce a usted, sino también conoce a los suyos. Y el Señor le pregunta por su esposa. Y Dios nos pregunta por cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los que viven con nosotros. Él los conoce por nombre. No son extraños a Dios. También nuestra familia puede ser tropiezo en esa relación con Dios. Si hemos cuidado la relación con cada miembro, no sucederá eso. Si les hemos compartido las verdades de Dios, es el deber de cada padre de familia compartir con su cónyuge, con sus hijos, sus nietos y quienes vivan en casa, y con la familia extendida, con la nueva familia, siempre el amor de Cristo. El verdadero intercesor no da una imagen falsa, es igual en todo lugar, metido en su habitación en privado con Dios, como de manera pública. Dios conoce tu familia. Y tu actitud y tu búsqueda, sincera o no, de Dios, es la que va a mostrar si tu familia conoce de Dios así como Él la conoce. Y voy al punto final, versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo que será cierto que de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios tiene promesa que volverá, que visitará de nuevo al verdadero adorador. Cuando Dios nos visita en nuestra casa, Él está pendiente de todo lo que sucede allí. Por eso mantengamos un tiempo de oración permanente con Dios.
No solamente para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda o cuando haya dificultad, no. Debemos tener una vida constante de oración, buscar temprano en la mañana al Señor, dedicar un tiempo, dedicar un espacio físico, dedicar un tiempo de calidad para estar en reunión con el Señor. Como dijo Cristo, cerrada tu puerta, entra a tu aposento. El Señor tiene promesas. El Señor no solo dijo que le visitaría de nuevo a Abraham, sino que le hizo la promesa que a pesar de la edad que ellos tenían, les iba a dar un hijo. Esa es una promesa extraordinariamente milagrosa. Un hombre de 99 años y una mujer de 90 años. Me gusta mucho lo que dice el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios puede librarnos de cualquier situación de la manera que menos nos imaginamos, porque Él es soberano. Dios revitalizó a Abraham, reverdeció la matriz de Sara para que tuvieran el cumplimiento de esa promesa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y concluyo diciendo, el capítulo 11 de Hebreos nos da una imagen real de la clase de intercesor que fue Abraham. Hebreos 11, del 8 al 12. Leo textualmente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando hay esa conexión entre el intercesor, el que busca en oración, y el Padre Celestial. Y el 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Isaac, que iba a ser sacrificado, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham intercedió ante el Señor para que no destruyera la ciudad perversa de Sodoma. Y fue regateando con el Señor. Si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 35, hasta 20, buscando personas justas dentro de la ciudad para que no fuera destruida. Pero sabemos que el único que se salvó fue su sobrino Lot junto a sus hijas. La verdadera fe que depende de Dios es la que nos lleva a ser verdaderos intercesores. Así que, por favor, metámonos en oración. Intercedamos ante el Padre Celestial. Pidamos de su misericordia que nos libre de esta pandemia, que nos anime en medio de todo esto, que nos dé fortaleza, que nos permita hablar a otras personas de Cristo, que nos permita amar a las personas, no tener diferencias dentro de la familia, sanear todo, no quedar debiendo nada a nadie. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando el Señor no encuentra justos, ejecuta su justicia. Pero cuando hay intercesores, como Abraham, como Daniel, como Jeremías, como tantos otros, el corazón del Señor es movido a misericordia. Y dice finalmente Jeremías 29:7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No nos quedemos expectantes
a ver cuándo se acaba la cuarentena, a ver qué hace el gobierno. El Señor es el que tiene el control. Metámonos de rodillas permanentemente. Intercedamos al Señor por el gobierno, por la ciudad, como dice aquí. Oremos, clamemos a Él. Él es el único que nos puede librar. Vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo, nos presentamos ante ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra y pidiéndote, Señor, que nos ayudes a desarrollar una vida de oración, Señor, de intercesión, de meternos en tu presencia, Señor, pidiendo misericordia, Señor. Que nuestra fe no mengue, sino por el contrario sea fortalecida en este tiempo de dificultad, de cuarentena, de escasez, de incertidumbre, Señor. Y que podamos correr como lo hizo Abraham, Señor, pese a todo esto, e inclinarnos ante tu presencia. Tú te agradas cuando damos lo mejor para ti y lo hacemos de corazón. Y enséñanos a ser intercesores verdaderos como Abraham. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Anímense. Busquen de Dios. Lean la palabra. Hablen a otras personas. Compartan en familia. Estamos en las manos del que todo lo puede, del Dios eterno. Que el Señor les bendiga.